voy a leer un texto que está en el libro del profeta Isaías, más concretamente en el capítulo 55, para que analicemos los primeros versos de este capítulo 55, teniendo en cuenta la recta división, o sea, este principio que está, como he estado diciendo, hemos venido diciendo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Entonces voy a anotar el texto que voy a leer, que, como digo, está en Isaías capítulo 55, los primeros versos. Primero y siguientes. Voy a leerlo de la Biblia del Rey Santiago, que tiene una prosa mucho más bonita que estas versiones modernas, como la de la nueva versión internacional. Como todos sabemos, en esta versión del Rey Santiago, que también uno puede ver el estilo en la versión de la Reina Valera, se puede ver un mensaje o una prosa mucho más rica, mucho más bonita, que le permite a uno disfrutar más la lectura de la palabra de Dios. El texto dice así, capítulo 55, Isaías, dice así: todo el que tenga sed. Es como una forma de llamar, como decir: hey, todo el que tenga sed, venga a las aguas. Y todo aquel que no tenga dinero, venga, compre y coma. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. Ahora sigue el verso 2. Por lo tanto, gasta usted su dinero por aquello que no es pan, y su labor por aquello que no satisface. Óiganme diligentemente y coman ustedes lo que es bueno, y que su alma se deleite en la grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan, y su alma vivirá, y yo les haré un pacto eterno con ustedes, aún las seguras misericordias de David. Voy a suspender ahí, que es en el verso 3. Este verso lo he tomado porque me acuerdo en una fecha anterior, cuando estaba yo asistiendo a una denominación cristiana, a una reunión, que este fue el texto que se tomó para la invitación, o sea, para la proclamación del Evangelio, ya que cada 8 días allí se hacía por el pastor un llamado, una predicación del Evangelio, para que las personas que estaban visitantes, algunas quisieran poner su fe en este Evangelio que se les predicaba. Y entonces, ahora que estoy yo, que he descubierto este principio de la recta división, y que estoy compartiendo con ustedes, he querido traer este texto
para que lo analicemos a la luz del principio de la recta división. Este texto es muy interesante porque yo creo que los que han visto, han seguido algunos de estos videos de este canal, podrán ver, ir ubicando, digamos, a qué dispensación pertenece el profeta Isaías. Acá estoy buscando en esta Biblia, por ejemplo, siempre que leamos un texto debemos al menos leer, si no queremos leer el comentario, que a veces hay comentarios muy buenos, podemos leer el primer verso, que muchas veces nos dice a quién está dirigido el texto, porque sabemos que la Biblia comprende, como sabemos, la Biblia es una colección de libros, y entonces uno debe, muchas veces al principio del libro aparece a quién está dirigido ese texto, porque como hemos visto, no todas, es decir, todas las escrituras son para nuestro aprendizaje y para nuestra edificación, pero no todas las escrituras se refieren a nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, o no todas las escrituras están dirigidas a nosotros, los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. De manera que entonces, si yo leo el primer capítulo del libro de Isaías, entonces uno lee lo siguiente: la visión de Isaías, el hijo de Amós, que él vio, o sea, Amós vio, concerniente a Judá y Jerusalén en los días de Usía, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Y dice el verso 2 del capítulo 1: oigan, oh cielos, y den oído, y da oído, oh tierra, porque el Señor ha hablado. Yo he alimentado y levantado hijos, y ellos se han rebelado contra mí. El alce conoce su propietario, y el asno obedece a su maestro, pero Israel no conoce, mi pueblo no considera. Dice ahora el cuarto: nación pecadora, pueblo cargado con iniquidad, una semilla de malhechores, hijos que son corruptores, han olvidado. Y entonces continúa, pero lo importante que yo quería traer acá es que el libro de Isaías está dirigido, como dice acá, se refiere esta visión a Judá y a Jerusalén, y que entonces este es a quien va dirigido esta escritura, teniendo también en cuenta que cuando el libro de Isaías fue escrito o fue revelado por Dios, ni siquiera existía la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la cual, como hemos visto según las escrituras, fue revelada por Dios al apóstol Pablo para todas las naciones. Una vez que termina el periodo que está contenido en el libro de los Hechos, que está pues en la parte final del libro de los Hechos. Entonces, por eso quiero recordar ese esquema, un esquema que había hecho yo basado en el título de algunos libros de la Biblia, para que recordar cómo uno puede ubicarse siempre que vaya a estudiar un texto de la palabra de Dios, y poder así
enriquecerse con el mensaje de acuerdo a quien el texto estaba dirigido. En la dispensación en la que fue dada, por ejemplo, este libro de Isaías, sabemos que de acuerdo al esquema que hemos hecho, pertenece o fue dado durante la dispensación de la ley, la cual fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés. Voy a hacer de nuevo rápidamente ese esquema para después hacer algún comentario sobre algunos textos. Entonces, de pronto este esquema que tengo acá me pueda servir para rápidamente mencionar las dispensaciones. Tengo acá, ahorita mencioné que como la revelación Dios nos la ha dado a través de varias personas a través de la historia. Tenemos que Dios le dio un mensaje a Adán y aquí había puesto el texto de Isaías. Entonces voy a más bien hacer acá un esquema para recordar las dispensaciones. Entonces yo había dibujado el libro Génesis, el libro Éxodo, el libro de Jeremías, el libro de Malaquías, después los evangelios, luego pongamos el libro de los Hechos, después las epístolas, y después el libro del Apocalipsis. Entonces, sabemos que en el libro Génesis hay 3 dispensaciones. Vamos a ver si las señalo rápidamente. Estas son, vimos que en Génesis 3 está la dispensación de la inocencia, que va del 1 al 3. En Génesis 3 está la conciencia. En Génesis 9 está el gobierno humano. En Génesis 12 Dios da a través de Abraham la dispensación de la promesa. Luego en Éxodo 24 Dios da la dispensación de la ley. En Jeremías es que Dios promete el Nuevo Testamento. Tenemos acá que en los evangelios, pero entonces tenemos acá que esta dispensación de la ley que viene acá, esta dispensación de la ley viene hasta el libro de los Hechos, hasta el final del libro de los Hechos. Y entonces este texto que habíamos leído, sabemos que este es Jeremías. Este texto que estábamos leyendo pertenece a la dispensación de la ley, como vemos acá, a la dispensación de la ley, que hemos visto que fue dada, en Éxodo 24. Aquí, como habíamos dicho, está inocencia. Acá está, creo que se alcanza a ver pongamos la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, ¿cierto? O sea, acá está la promesa en Génesis 12, la ley, que ya la anoté, y vemos que acá en las epístolas, pongamos las epístolas de la prisión. Entonces acá está la dispensación de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Entonces este esquema nos puede servir mucho para ubicarnos cuando leamos un texto. Voy a poner acá, digamos,
el texto que acabo de tomar, que sería el libro de Isaías. Pongámoslo acá. El libro de Isaías. Pero aquí no está escribiendo bien. Isaías. Bueno, Isaías. Entonces ya uno se puede ubicar fácilmente. El libro de Isaías, el cual está dirigido a la nación de Israel, pertenece a la dispensación de la ley. Recordando que acá, cuando en Génesis 12 y 15, que Dios hace el pacto de la promesa, viene una dispensación que es la promesa que viene también hasta el final del libro de los Hechos. Esto es algo que ya, este esquema ya lo he hecho, pero nos puede servir y me puede servir a mí para ubicar un texto como este texto que acabo de leer, que está en Isaías 55, que entonces lo voy a poner acá. Era el texto de Isaías 55, los primeros versículos. Primero y siguientes. Entonces, lo importante es que siempre que en cualquier lugar que estemos puede ser, no tiene que ser necesariamente una iglesia cristiana, porque sabemos que hasta en las mismas templos de las demás diferentes religiones a veces se leen textos de la palabra. Entonces, o generalmente se leen textos de la palabra. Cada que la palabra de Dios sea leída, pues nos podemos enriquecer de ella siempre y cuando siempre ubiquemos el texto y sepamos ver la relación que tenemos con él y comprender cómo podemos beneficiarnos de él, ubicarlo si es un texto que ya habla de algo ya cumplido, alguna profecía de cumplimiento futuro, y así entonces podemos disfrutar más y enriquecernos más de la palabra de Dios. De manera que el comentario que quería decir sobre este texto es que a veces se usa este texto de Isaías 55 para invitar al Evangelio, pero ya cuando uno aprende un poco de este principio de la recta división, hemos visto cómo la dispensación en la que estamos ahora, que es en las epístolas de la prisión, que está constatada en las epístolas de la prisión, se llama la dispensación de la gracia de Dios, y en ella hemos visto que el Evangelio que corresponde para nosotros es el Evangelio de nuestra salvación, el cual está más concretamente en el capítulo 1 de Efesios, versos 13 y 14, y capítulo 2, versos del 8 al 10, donde se nos habla de una salvación que es por gracia, por medio de la fe, la cual recibimos no por nada que hayamos hecho, sino por la pura misericordia de Dios por medio de la fe. De manera que esta invitación, leer este texto de Isaías 55 como una invitación al Evangelio, puede resultar un mensaje un poco confuso para una persona que queremos que comience a formar parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.